El EPOC causa casi 7.000 muertes al año en Colombia y están producidas casi todas por el tabaquismo. El costo de atender los casos de EPOC en el país es de 850.000 millones de pesos. Querida audiencia, un nuevo episodio de Cuida tu Salud, un espacio donde nos reunimos y hablamos con expertos de la salud para abordar el tema que es del interés de todos nosotros, nuestra salud. El EPOC es una enfermedad frecuente de los pulmones. ¿Qué quiere decir EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Soy Diego Santos y nos acompaña la doctora Milena García, quien es jefe de neumología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora García, bienvenida a Cuida tu Salud. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, las preguntas que vamos a hacer sobre EPOC hoy las hemos recogido de investigación, de lo que hemos hablado con la Fundación, preguntas de la audiencia y por supuesto si hay alguna que usted cree que no hemos abordado que puede complementar, pues siéntase más que bienvenida para realizar. Entonces arranquemos esta fascinante entrevista con una pregunta que se la hago a todos y es ¿cómo termina usted en el mundo de la medicina habiendo cine, moda, deporte, periodismo y se va a la profesión más complicada que hay? Bueno, yo soy una fiel creyente de que la vocación sí existe, o sea, que esto realmente para vivirlo, disfrutarlo, uno tiene que tener algo que lo mueve en el día a día y yo creo que eso se llama vocación. Bueno, ¿sí? Pero esa vocación tiene un punto de comienzo en alguna parte de su vida. Sí, pequeña, desde pequeña tenía una familiar que dirigía un hospital y desde muy pequeña iba a ese hospital y me gustaba cómo se movía, cómo el relacionamiento con las personas y creo que ahí fue, digamos, ese punto de partida. ¿Y esa familiar era también doctora o era más de la parte más era gerencial? Administrativa, pero trabajó toda la vida en un hospital regional. Entonces el plan era en las vacaciones ir con ella al hospital y bueno, todo eso me fue apasionando. ¿En Bogotá? No, en Fusagasugá. En Fusagasugá. Sí. Ah, interesante. Sí. Y bueno, estudia, colegio, le va gustando la medicina y demás, pero ¿en qué momento, o bueno, cuando se hace el ICFES y demás, ya usted tenía muy claro que quería ser médica? ¿A qué edad exactamente? Yo creo que yo quería ser médica por ahí desde los 15 años. Lo tenía como claro, en algún momento, claro, uno empieza como a explorar otras cosas, pero mi papá siempre fue como, oye, pero esto fue lo que siempre quisiste, yo creo que puedes ser un buen camino, puedes servir, puedes ayudar, puedes seguir estudiando siempre, que es lo que te gusta, entonces creo que ahí fue ese momento. Y ahí entra a estudiar medicina. Ajá. ¿Y cómo se especializa en tema pulmonar? Bueno, después de medicina viene la primera especialidad, que es medicina interna, que es como un abordaje general de la medicina del adulto, y en ese momento pues uno va como rotando por cardiología, endocrinología, como diferentes especialidades, y cuando paso por neumología digo, no, pues esto es como todo lo que yo siempre quise, es como un abordaje muy general de la medicina, pero digamos pudiendo también hacer procedimientos, viendo pacientes hospitalizados, o sea, un abordaje grande, como que no se encasilla uno en algo. Yo siempre he tenido una pregunta con los médicos y es, porque he visto médicos, de hecho tengo uno en mi familia que trata asuntos del corazón y me acuerdo haciendo, que ponle hace 15, 20 años fumaba, lo que yo digo es eso es como... Una disociación. Sí, es como un médico que fume o un médico que tome, me imagino que es más frecuente, pero ¿el ser médico le limita ciertas cosas de su vida? ¿Toma más conciencia de algo? No necesariamente. Claro, sí, yo creo que uno entiende, ¿sí? O sea, es más consciente, por ejemplo, con la polución, a mí me pasa mucho con la polución ambiental, ¿sí? Yo vivo muy pendiente de cómo están los niveles de calidad del aire y digo, ok, si estamos muy mal de calidad del aire, pues no está bien, no sé, salir a trotar al aire libre, puedo de pronto
hacer ejercicio bajo techo, ¿sí? Uno es más consciente como del daño, de lo que te puede hacer mal y trata de limitarlo. ¿Qué es el EPOC? Bueno, el EPOC son unas siglas de una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Básicamente el problema en esta enfermedad es que el pulmón, que lo he mencionado en otras ocasiones, es como una bomba que se debe llenar y desocupar de manera adecuada. De aire. De aire. El problema en el EPOC es que el pulmón no se desocupa de manera adecuada. ¿Por qué? Porque los bronquios están inflamados o llenos de moco, o porque este proceso que tiene el pulmón, que es igual al de una bomba, que se llama retroceso elástico, que es poder devolverse y desocuparse, al dañarse las uniones del pulmón, hace que no se pueda desocupar. Entonces se vuelve como una bomba inflada que cuando yo trato de respirar y volverla a llenar, se limita porque es tal cual como una bomba llena. Eso hace que las personas sientan mucho ahogo al caminar, al hacer ejercicio principalmente. Ese es como el principal síntoma. Bueno, y asociado también pues pueden tener tos, flema. Eso es principalmente la enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas que nos llevan a saber o que nos levantan la bandera de alerta de que padecemos de EPOC? Entonces, el principal, por donde casi siempre empieza, es ahogo con el ejercicio. Persona que dice, yo antes subía, no sé, este nivel de escaleras y estaba bien y ahora me ahogo. O puede avanzar, estando quietos se pueden ahogar. Pero el ahogo tiene que ser considerable, ¿no? Sí. Pues el otro día me pasó a mí que corriendo detrás de mi hija, yo corro maratones y demás, pero corrí detrás de mi hija jugando fútbol y terminé muy fatigado, pero por un esfuerzo que fue importante. No, estos son como, digamos, uno lo empieza a considerar, por ejemplo, al subir un nivel de escaleras. O sea, que yo subí solo del primero al segundo piso y ya, sentí que me faltaba el aire. Puede haber tos. La tos puede ser seca, puede tener flema. La flema puede ser clara o puede ser amarillenta. Esos son principalmente los síntomas de la enfermedad. O sea, solamente esos dos. Principalmente son esos. Hay otras personas pero que no pueden... necesariamente cuando uno tiene esos dos síntomas quiere decir que tengan EPOC. Exactamente. ¿Correcto? Eso es un poco lo que pasa con las enfermedades pulmonares, que los síntomas son casi siempre los mismos: ahogo, tos y flema. Por eso es la importancia de asistir al médico, de hacer exámenes para que uno pueda ponerle nombre y apellido, porque es que los síntomas son muy similares en todas las enfermedades pulmonares. Solo cuando se agudiza el EPOC, que es cuando se pone como peor y se requiere atención médica o una hospitalización. Pero normalmente no hace fiebre, solo cuando se agudiza. ¿Cómo diagnostican ustedes el EPOC? Entonces el EPOC es la unión de tres cosas. Uno, los síntomas que los mencionamos. La otra parte son los antecedentes. Uno tiene que tener un antecedente exposicional como un riesgo. El principal factor de riesgo es haber fumado. Ahora pues también los cigarrillos electrónicos. En la exposición a humo de leña, por ejemplo, en nuestro medio, en nuestro país, muchas personas todavía cocinan con derivados de la biomasa. Entonces, haber estado más de 10 años expuesto a eso aumenta el riesgo. Las exposiciones laborales, haber trabajado en fábricas donde haya polvos, humos, y también es importante la polución ambiental, y algo que es más reciente en los últimos años, que lo entendemos, digamos, en la última década, y es que no solamente se enferma el que tiene estas exposiciones, sino el que, por ejemplo, de pequeño no formó bien el pulmón, porque tuvo muchas infecciones, fue prematuro. Entonces, al no... Que eso ya son casos excepcionales. Exacto, son como los menos. Lo más frecuente fue lo que ahorita mencioné. ¿El EPOC es algo que uno contrae y se va, o una vez uno contrae EPOC ya te quedas con EPOC de por vida? No, se maneja, pero no se cura. Es una enfermedad que no tiene cura. Pero uno puede tener EPOC y ser deportista, por ejemplo, ser deportista de alto rendimiento. De alto rendimiento, digamos, eso pasa por ejemplo más en el asma. En el asma sí hay deportistas de alto rendimiento. El EPOC además es una enfermedad de personas más mayores también, o sea, el momento de inicio y de aparición de la enfermedad es sobre los 40 años. Digamos que antes de eso uno no considera de una manera tan frecuente el EPOC. Pero sí se puede hacer ejercicio, sí hace parte, digamos, del tratamiento. De por sí, parte del manejo que nosotros indicamos es una estrategia que se llama rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar, si bien tiene educación, nutrición, el pilar es ejercicio. Y ejercicio no suavecito, sino bandas, ejercicio con pesas, progresivo, multifuerza. Intenso.
¿Cómo se trata? Principalmente... Perdón, antes de eso, ¿cómo se previene? Me imagino que es no fumando. Exactamente. ¿Qué más? No fumando, por ejemplo, cambiando la manera en que se cocina, o sea, hay que cocinas, digamos, que no utilicen biomasa. Si se tiene exposición laboral, hay que usar caretas. Si las personas que digamos, no, si yo trabajo en un lugar donde todo el tiempo hay humos y polvos, nada, hay que usar caretas para protegerse. ¿Caretas puede ser también tapabocas, lo que conocemos como tapabocas? Sí, tapabocas, pero hay que distintos? mirar el riesgo, porque si las partículas son muy pequeñas, desde que se producen por la polución de la industria, hay que buscar tapabocas que protejan la entrada de partícula pequeña, y las caretas convencionales no lo hacen. Normalmente en salud laboral se entregan este tipo de insumos. Pues digamos, de manera más reciente, hace muchos años que no se sabía mucho de esto, pues no se utilizaba. ¿La contaminación ambiental también puede ser una causa de POC? Sí, está Estar descrito. en ciudades densamente contaminadas. Densamente contaminadas por, digamos, periodos de tiempo significativos. Sí. Y ahora sí, ¿cómo se trata? Entonces el tratamiento tiene como dos momentos: lo farmacológico, o sea, los medicamentos, y lo no farmacológico. Entonces, dentro de lo farmacológico tenemos los inhaladores, básicamente, que lo que ayudan es a abrir la vía aérea, a prevenir que se produzca la mucosidad, ayudar a que el pulmón se desocupe y que el paciente no sienta el ahogo. Eso es, digamos, lo farmacológico. Y lo no farmacológico es mantener el peso, la parte nutricional, la rehabilitación pulmonar que mencioné, vacunarse, eso es súper juiciosos cada año con las vacunas de influenza, porque las infecciones producen las exacerbaciones que mencioné ahorita, que son los que llevan a que un paciente se hospitalice, y que pues eso es lo que nosotros no queremos. Y también el apoyo psicológico, porque pues estas son enfermedades crónicas con ahogo que afectan la calidad de vida y que se asocian con ansiedad y depresión. Entonces el apoyo psicológico es importante. ¿Por qué se asocia más, o sea, entiendo, más allá de la frustración que puede suponer el tener EPOC y que lo limita a uno en actividades físicas, o que, por ejemplo, qué pereza tener tos constante y demás, llegar hasta el punto de ansiedad y depresión? Por ejemplo, el aislamiento social, el hecho de que, por ejemplo, el paciente necesite utilizar oxígeno X número de horas o 24 horas al día, eso genera aislamiento social, porque uno dice, bueno, voy a salir, pero pues me siento más limitado. Porque pero esos son casos extremos de poco, ¿no? Es bastante bueno, el uso de oxígeno no es tan infrecuente, y la ansiedad y depresión son comorbilidades que se han medido en el EPOC y son súper frecuentes. O sea, es bastante frecuente que los pacientes con esta enfermedad tengan asociados trastornos del ánimo, y uno tiene que estar muy pendiente de buscarlos, de tratarlos, de acompañarlos. ¿El EPOC puede tener consecuencias, por ejemplo, cardíacas? Sí, se asocia a enfermedad cardiovascular, y especialmente está medido que las agudizaciones, las hospitalizaciones, aumentan el riesgo de infartos 30 días después de haber tenido la agudización por el EPOC. Tiene más riesgo de infartarse en los siguientes 30 días. O sea, estamos hablando de una enfermedad que no es cualquier bobada. No, imagínense que el EPOC es la tercera causa de muerte por enfermedades crónicas en el mundo. Era la cuarta, y con todas estas cosas ambientales pasó a ser la tercera. O sea, es una enfermedad que sí... Pero explico una cosa. ¿Es por los derivados a los que lleva el EPOC, o el EPOC puede causar ambas cosas? Pero digamos que el EPOC puede llevar a fallas ventilatorias, o sea, que los pacientes se pongan muy mal, se hospitalicen, entren en una UCI, digamos que eso. Pero todo lo asociado también es, principalmente la parte cardiovascular, es lo que más contribuye a la mortalidad. Ya. ¿Puede ser hereditario el EPOC? No, pues solo un tipo. Más que hereditario, es genético. Hay un tipo que se llama... ¿Cuál es la diferencia entre genético y hereditario? Yo pensaba que era lo mismo. Hay unas cosas que provienen de los genes, pero es como que se desarrolla en el momento. O sea, uno nace con eso, pero no su papá lo tuvo ni su familia. Entonces, hereditario es que lo tuvo. Lo tuvo. Ah, ok, ya. Exactamente. Se llama deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Se llama qué? Deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una enzima. Cuando esa enzima falla, se desarrolla el EPOC, pero es un EPOC que uno encuentra más temprano en la vida.
O sea, es el que, no sé, a los 30 años tienes EPOC. Entonces uno dice, no, esto es rarísimo porque el EPOC es una enfermedad muy asociada al envejecimiento pulmonar. Como que se une los factores de riesgo con el envejecimiento pulmonar y aparece la enfermedad. Si uno la encuentra muy temprano en la vida, sospecha que pueda ser por esta deficiencia genética. Ya me dijo que esto estaba asociado al tabaquismo, a cocinar en leña, pero por ejemplo con el tema del cigarrillo electrónico, de los vapeadores. De hecho, sí, los cigarrillos electrónicos, comúnmente conocidos como vapeadores, a la fecha ya se conoce que no son estrategias para dejar de fumar. Ya hay publicaciones recientes de este año que nos dicen definitivamente esto no es una estrategia para dejar de fumar, genera daño pulmonar. Hay datos nacionales de investigadores locales que han demostrado que los productos que se generan en los vapeadores generan cambios en los genes de las personas, se llaman cambios epigenéticos, que predisponen al riesgo de diferentes enfermedades, entre esas el EPOC. Entonces, pues, el llamado definitivamente a no minimizar el riesgo de estos dispositivos, especialmente en las poblaciones niños y jóvenes en los cuales por sabores, colores y acceso se están utilizando de manera indiscriminada y pues definitivamente esto es otra causa de daño pulmonar. Aquí hay dos preguntas de la audiencia. La primera es de don Rafael Milagros, quien le pregunta, doctora, si es posible llevar una vida normal con EPOC. Ese es el objetivo, o sea, lo que nosotros le apuntamos es a que los pacientes lleven vidas normales, pero pues para eso se necesita todo el manejo integral, estar en peso adecuado, hacer la rehabilitación, prevenir las infecciones, usar los medicamentos, pero digamos que el objetivo del tratamiento es que las personas lleven vidas lo más normal posible. Hablando de ese tratamiento, yo experimento tos, vengo a la clínica, ¿cómo arranca todo ese proceso? Y presuponiendo que tenga EPOC, pero digamos que llegué a la clínica, llegué por medicina general o por un internista. Sí. ¿Qué pasa a partir de ahí? Entonces, lo primero es toda esta parte del interrogatorio, de entender cómo las exposiciones, y después pasamos a unos exámenes. El principal examen se llama espirometría. Es un examen en el cual nosotros evaluamos precisamente qué tan bien se desocupa el pulmón y si hay obstrucción. Ese es corriendo, ¿cierto? ¿En una banda o no? No, ese es soplando. El que es corriendo es una ergoespirometría. Que ahí también podemos ver atrapamiento aéreo, pero con la espirometría, que es un poco más sencillo, podemos encontrar la enfermedad. En los pacientes que aún sospechamos la enfermedad, pero aún no lo vemos en esos exámenes, podemos hacer otros exámenes, digamos, de función pulmonar, que se llaman volúmenes pulmonares, que mide eso, como que tanto volumen hay en el pulmón. Y podemos también hacer imágenes para ver si hay daño pulmonar por enfisema o por tapones de moco. Eso es como, ahí entra en un proceso como de diagnóstico, de exámenes que hacemos para poder entender si realmente el paciente tiene la enfermedad. Si sí la tiene, arrancamos tratamiento, donde el pilar del tratamiento pues son los inhaladores. Doña Consuelo Carrizosa nos pregunta, ¿existen cambios en el estilo de vida que podrían ayudar a controlar los síntomas del EPOC? Sí, no, definitivamente. La actividad física, y eso está medido, o sea, digamos, no es una recomendación general, sino que hay estudios clínicos que han demostrado que los pacientes con EPOC que tienen actividad física diaria regular, y ideal, los que hacen ejercicio, o sea, no solamente que tienen un movimiento regular, sino que hacen ejercicio regular, tienen menor riesgo de terminar hospitalizados. Pues doctora García, muchas gracias por este tiempo en el que hemos aprendido bastante sobre el EPOC. Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos ven y nos escuchan, les agradecemos también. Esperamos que la próxima semana nos volvamos a conectar. Llevamos más de 120 capítulos y muy importante que conozcamos acerca de esas enfermedades, porque el conocer también nos da una tranquilidad mental y sabremos cómo abordarlas. Estamos en Spotify, en YouTube, todas las semanas un episodio nuevo. Cuida tu salud, feliz semana.